¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las profundidades del océano, los hielos de la Antártida y las arenas de Egipto? En este video vamos a sumergirnos en los misterios históricos más emblemáticos que han sido revelados con el tiempo. Matrimonio entre hermanos y hermanas. Tiene mucho de qué responder. Quiero decir, es posible que la mayoría de los problemas del mundo provengan del seguimiento de religiones de una forma u otra. Así que realmente no debería sorprendernos escuchar que existen o existieron un montón de cosas raras debido a la religión. El antiguo Egipto era un lugar donde la religión era esencialmente el lente a través del cual se veía todo en esta vida. Los faraones no solo eran los reyes, sino que también eran los representantes de lo divino aquí en la tierra. Así que sus creencias religiosas impregnaron literalmente todo. Para descubrir cómo eso se tradujo en que los faraones se casaran con sus hermanas, solo necesitamos mirar a algunos de los dioses. La historia de Osiris e Isis fue muy significativa para los antiguos egipcios, pero eran hermano y hermana, y también marido y mujer. Es raro. Como dios de la otra vida y diosa de la magia y la maternidad, se dice que su unión representa el ciclo de la vida y la muerte. Ahora, naturalmente, los faraones pensaron que ellos también deberían ser realmente importantes y actuar como si fueran dioses, asegurando así que su pueblo los viera como un gobernante divino adecuado. Entonces, hicieron lo que hicieron los dioses y se casaron con sus hermanas. Es un poco tonto, pero claro, en aquel entonces no sabían mucho sobre genética. De hecho, también había un elemento de esta práctica que era defender el linaje de la realeza, y creían erróneamente en la pureza de este linaje, pensando que si se interrumpía, dañarían el equilibrio entre los dioses y el pueblo. Y como todo lo que involucra poder, la política entró en juego. El matrimonio ha sido generalmente una forma de unir familias y, por tanto, hacer negocios. Y las mujeres, bueno, siempre han sido moneda de cambio. Entonces, al mantener todo en familia, por así decirlo, los antiguos egipcios intentaron restringir cualquier lucha de poder y guerras potenciales que pudieran surgir por la línea de secesión. Es práctico, al menos. Construyendo pirámides. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Kufus, es un símbolo del gran y duradero atractivo misterioso del pasado antiguo de Egipto. Esta pirámide es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas, y sin embargo, sigue guardando secretos, algunos de los cuales todavía se revelan hoy. Por supuesto, los antiguos faraones egipcios pasaron por una fase de construcción de algunas de las tumbas más enormes y elaboradas que el mundo jamás haya visto por sí mismos. Y las estructuras más grandes y elaboradas son las de Giza. Fueron construidos por 3 faraones diferentes como una forma de enviar las almas de sus difuntos al más allá. Muy parecido a la gente de hoy en día. Si una persona rica y famosa compra un superyate enorme, bueno, todo el mundo quiere uno. Al parecer, lo mismo ocurre con las tumbas. De hecho, la muerte y el más allá eran tan importantes para los egipcios que estos elaborados procedimientos eran solo la respuesta obvia a cómo llevar al faraón y toda la basura que necesitarían de manera más eficiente al más allá. La pirámide no solo serviría como un recordatorio imperdible de lo importante y grandioso que era el faraón. Quiero decir, después de todo, eran en parte Dios, ¿verdad? Pero también era un monumento duradero y una tumba útil con mucho espacio de almacenamiento para todas las cosas más brillantes del faraón que tuvo que cargar hasta el más allá. En realidad, la pirámide es solo una parte de un enorme complejo que incluye un palacio, numerosos templos y fosos para barcos. Los faraones enterraban sus barcos con sus cosas cuando morían. Y no querrías ser el único faraón en el más allá sin un barco genial con el que jugar, ¿verdad? Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Barba falsa en el antiguo Egipto. Las barbas eran un importante indicador del poder de los faraones. La masculinidad, al parecer, siempre ha estado mejor representada por el vello corporal y las armas grandes. Todo es muy seguro, estoy seguro. De todos modos, la barba era una forma bastante buena para que un faraón proyectara cierto tipo de imagen.
El problema era que algunos de estos faraones realmente no podían dejarse crecer la barba por el hecho de ser mujeres o niños, ¿sabes? Entonces recurrieron a una ingeniosa alternativa, la barba postiza. Hoy en día, la barba postiza suele ser reserva de los santas de los centros comerciales y de los investigadores privados mal disfrazados. Pero en el antiguo Egipto, si eras una mujer que necesitaba convencer a la gente de que eras un gran faraón, bueno, tu juego de barba falsa podría darte la ventaja que necesitabas. Hatshepsut se declaró oficialmente faraón después de que su esposo y hermano, por supuesto, el faraón Tutmosis II muriera y fuera sucedido por Tutmosis III. El nuevo rey era un niño pequeño en ese momento y, francamente, fue imposible lograr que se sentara quieto en su trono y usara su barba falsa. Entonces ella era la faraona en la práctica. Ella se hizo cargo de los títulos y se retrató en fotografías como un hombre. Incluso se mostró con un cuerpo masculino y una barba falsa. Naturalmente, una mujer a cargo de este tipo de cosas asustaría a mucha gente, y todavía lo hace. Por eso era necesario demostrar que tenía la autoridad y la capacidad de liderar. A pesar de todo el asunto de la misoginia, resultó que ella era una de las mejores faraones de todos los tiempos. Quiero decir, ¿quién lo hubiera pensado? Y ella gobernó una época de gran paz y prosperidad hasta que ese pequeño advenedizo se dejó crecer la barba y decidió comenzar a actuar como un rey, lo que significó hacer la guerra y expandirse agresivamente por todo el espectáculo. Tutmosis III fue tan imbécil al respecto que intentó borrarla por completo de los libros de historia de Egipto. Hizo desfigurar sus monumentos, la eliminó de las listas de reyes e incluso volvió a dedicar su templo a sí mismo. Preparación para la muerte. Los antiguos egipcios tenían muchas creencias inusuales e intrincadas sobre la otra vida. Estos involucraban muchos rituales y doctrinas que creían que debían seguir para pasar a la otra vida. La religión había jugado un papel importante en estas creencias y tenían varios dioses que eran importantes en la guía de las almas de los muertos hacia el más allá. Esencialmente, todo esto se basaba en la noción de que había un inframundo, que había vida eterna y que el alma renacería al morir. El alma de la persona fallecida sería presentada a Osiris, y este es el dios que determinaría si la persona había vivido una vida digna de una vida futura pacífica. Para ser honesto, fue un asunto complicado, y los antiguos egipcios creían que tenían que hacer muchas cosas complicadas durante su vida solo para tener la oportunidad de tener una buena vida futura. Y luego, después de que la persona había muerto, había muchos procedimientos complejos que debían seguirse para prepararla para este viaje a la próxima vida. Además del proceso de momificación, también existía la idea de que la persona podría hacer todas las cosas que había disfrutado en vida una vez muerto. Y es por eso que a menudo se enterraba a la gente con un montón de cosas. Cuanto más rica era la persona, más cosas tenía. Así, por ejemplo, los faraones a menudo eran enterrados con barcos porque se creía que había ríos en el más allá. La casa de los almendros. Cuando la gente piensa en la Antártida, le vienen a la mente un par de cosas, principalmente hielo, icebergs y muerte congelada. Pero ya sabes, al menos hay múltiples opciones. Lo que muchos no piensan es en la vida que realmente atraviesa este enorme y helado páramo, pero tampoco en el hecho de que la Antártida es el desierto más grande del mundo. De todos modos, además de todo eso, también es un centro de investigación científica y ahí es donde entra en juego la Casa de los Almendros. De hecho, la pequeña estructura de madera ha servido como centro vital para la exploración y la investigación en la Antártida durante más de un siglo. El edificio, que lleva el nombre de un meteorólogo pionero llamado David Ferguson Almond, ha acogido a científicos de todo el mundo que vienen a estudiar una gran cantidad de temas, desde el cambio climático hasta temas nerd sobre glaciares, biología marina y ecología. Hoy en día está equipado con tecnología de punta y chatarra informática sofisticada. Y la casa también sirve como base para realizar trabajos de campo y recopilar datos valiosos. A pesar de su ubicación aislada,
Amenhouse es muy conocido y visitado constantemente por científicos y otras personas que se reúnen para descubrir todos los misterios de la vida en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. ¡Qué divertido! Quiero decir, imagínese la pura alegría de soportar tormentas de nieve, temperaturas gélidas y terrenos traicioneros, todo en pos de un descubrimiento científico que nadie sabrá ni le importará a menos que se suscriba a una revista científica. Realmente debe contribuir a una vida verdaderamente plena. Pirámides bajo el hielo antártico. Durante mucho tiempo, la gente pensaba que las pirámides solo existían en Egipto, pero resulta que en realidad se pueden encontrar en algunos lugares menos esperados. Y si bien puede parecer la trama de alguna loca película de teorías de conspiración que se le ocurrió a tu primo Billy, a quien nunca le invitan a la barbacoa familiar, resulta que esto puede ser cierto o no, dependiendo de con quién hables. Al respecto, el concepto de pirámides enterradas bajo el hielo de la Antártida llamó la atención por primera vez en el siglo XX, cuando estudios aéreos e imágenes satelitales revelaron extrañas formaciones en el paisaje. Estas formaciones se parecen mucho a formas geométricas similares a las pirámides, y naturalmente, todo arqueólogo aficionado de Google Maps tiene una teoría. Una parte de la Antártida que realmente les deja boquiabiertos es la Tierra de la Reina Maud. Las imágenes de satélite han mostrado lo que, según algunos, parecen ser enormes estructuras piramidales, que provocaron una tormenta de debates en línea y han desafiado las teorías convencionales sobre la civilización humana y su desarrollo. De ser cierto, esta supuesta civilización sería anterior a la historia registrada. Y por supuesto, al igual que las teorías sobre las pirámides egipcias, se dice que estas personas habrían poseído tecnologías y conocimientos avanzados que les permitieron construir estructuras monumentales en los lugares más duros para vivir de la Tierra. Sin embargo, los escépticos y aquellos con cerebro práctico señalan que las anomalías observadas en las imágenes de satélite son más que probablemente el resultado de procesos naturales y no de cualquier tipo de intervención humana o extraterrestre. El culpable más probable, dicen, es la erosión glacial, el movimiento del hielo u otros factores ambientales desconocidos. A pesar de la falta de cualquier tipo de evidencia real, la gente incluso se ha embarcado en expediciones para investigar las llamadas pirámides de primera mano, pero con muy pocos resultados para fundamentar algo, incluso después del uso de nuevas tecnologías como el radar terrestre y otras técnicas novedosas y sofisticadas. En los últimos años, los avances tecnológicos han proporcionado nuevas herramientas para explorar el terreno helado. Los investigadores han empleado el radar de penetración terrestre, el LIDAR, también conocido como detección y alcance de luz, y otras técnicas de detección remota para mirar debajo de la superficie y descubrir características ocultas con una claridad sin precedentes. Por ahora, sin embargo, siguen siendo simplemente un misterio. La Estación de Investigación Halley. La Estación de Investigación Halley no es tanto un laboratorio científico como podrías imaginar cuando miras demasiado CSI o algún otro programa dramático científico. No, es más como un pequeño pueblo donde científicos de todo el mundo vienen a estudiar todo lo que la Antártida tiene para ofrecer, incluido el cielo. Imagínese un montón de grandes edificios blancos, viejos, aburridos y de aspecto estéril, asentados sobre una enorme capa de hielo que es esta estación de investigación. Dentro de este gran complejo, los científicos viven, trabajan y realizan sus experimentos, pero no se ha escatimado ningún lujo para garantizar que se sientan cómodos mientras lo hacen. Una de las cosas más interesantes de la estación es que en realidad se mueve porque el hielo de la Antártida siempre está cambiando y moviéndose. La estación está diseñada para ser levantada y luego trasladada a un nuevo lugar cada pocos años. No solo evita que todos queden enterrados bajo toneladas de hielo, sino que también ofrece una nueva vista panorámica que probablemente ayude a que todos no se vuelvan locos en este lugar. Los científicos hacen todas las actividades habituales que cabría esperar, estudiando cosas como el clima, la atmósfera e incluso el espacio. Y también perforan profundamente el hielo para aprender cómo era el clima en la antigüedad. Estación de Investigación Cygnus. ¿Sabías que la Antártida en realidad tiene islas? Se podría decir que son glaciares, pero en realidad, ¿no es todo el continente un glaciar gigante?
todo redundante y arbitrario. Argumentos aparte, la Estación de Investigación de Sydney es un puesto científico ubicado en la isla Sydney, en las Islas Orcadas del sur de la Antártida. Sin embargo, a diferencia de otras estaciones de investigación, esta es relativamente pequeña en tamaño y capacidad. Las instalaciones de la estación incluyen viviendas, laboratorios, áreas de almacenamiento e instalaciones de apoyo como una sala de generadores y una estación meteorológica. Me pregunto cuánto cuesta en Airbnb. El foco principal de la investigación aquí es la ecología y la biología de la región. Los científicos estudian todo, desde la vida vegetal y animal que habita la isla hasta el entorno marino circundante, y todo ello se hace para comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas y cómo se ven afectados por cambios ambientales como el cambio climático y la actividad humana. Además de todo esto, los investigadores también realizan estudios sobre las poblaciones de aves de los alrededores para controlar su número, comportamiento y éxito reproductivo. ¡Oh, qué absolutamente emocionante! Los reactores nucleares ocultos del océano. Los fondos oceánicos se han convertido en el hogar de varios objetos misteriosos creados por el hombre a lo largo del tiempo. Un ejemplo notable es una imagen ampliamente difundida que se asemeja a un reactor nuclear incrustado en el fondo del mar. Aunque esta imagen en particular está retocada con Photoshop, la realidad es igualmente inquietante. De hecho, hay reactores nucleares y otros objetos radiactivos esparcidos por los mares. Entre los años 1960 y 1980, la Unión Soviética desechó aproximadamente 18 elementos radiactivos solo en el mar de Barents. Este mar, ya conocido por su singular y a veces espeluznante vida marina, ahora también alberga estos peligrosos restos. Aunque la mayoría de estos objetos plantean un riesgo medioambiental mínimo, algunos suponen amenazas importantes para los ecosistemas de las aguas del norte de Rusia. Cabe destacar que los reactores nucleares de los submarinos K-11K, así como el reactor del rompehielos Lenin, son especialmente preocupantes. Estos 6 reactores por sí solos representan más del 90% del material radiactivo vertido en el mar de Barents. Para eliminar estos peligros radiactivos de profundidades superiores a los 200 metros, se necesitan equipos especializados, equipos de expertos y recursos sustanciales. El coste estimado de una operación de este tipo es de unos $300 millones, lo que la convierte en una tarea ardua y demorada. El misterioso monstruo marino del Pacífico. No es solo el mar de Barents el que guarda secretos inquietantes y misteriosos. Si uno viaja unos 6.400 kilómetros al sureste, encontrará el vasto y enigmático Océano Pacífico. En el año 2010, un grupo de investigadores pertenecientes a la Agencia Japonesa de Ciencias y Tecnología Marinas de la Tierra realizó un descubrimiento que fue verdaderamente escalofriante. Utilizando un avanzado vehículo submarino operado a distancia, comenzaron a explorar las profundidades del océano, alcanzando unos impresionantes 300 metros de profundidad. Al principio, observaron la vida marina estándar y el lecho marino que parecía ordinario, pero rápidamente las cosas tomaron un giro extraño e inesperado. La cámara del vehículo submarino captó algo que parecía ser una criatura marina sumamente inquietante, lo que llevó a algunos a especular que podría tratarse de un ningen, un críptido famoso del folclore moderno japonés. Supuestamente avistado en las frías costas de la Antártida, el ningen se describe como un monstruo marino humanoide de proporciones colosales que mide entre 20 y 30 metros de largo. De tamaño similar al de una imponente ballena azul, se dice que posee ojos grandes y vacíos y manos con 5 dedos. Aunque las imágenes obtenidas no proporcionaron una vista clara y completa de todo el cuerpo de la criatura, los ojos captados por la cámara parecían inquietantemente reales y llenos de misterio. A pesar de esto, los investigadores creyeron que era mucho más probable que se tratara simplemente de una roca cubierta de percebes, lo que daba la ilusión de ojos. Sin embargo, ya sea una roca común o un monstruo marino mítico, una cosa es segura: las profundidades del océano siguen alimentando nuestra imaginación, nuestros miedos más profundos y el deseo insaciable de descubrir lo desconocido. El calamar de aleta grande de la zona Hadal.
Entre los innumerables descubrimientos extraños en las profundidades marinas, uno destaca por ser particularmente inquietante y fascinante. Esta criatura enigmática, que se encuentra en la zona Hadal, la parte más profunda del océano, rara vez es vista por los humanos debido a la inaccesibilidad y oscuridad de su hábitat. De hecho, más personas han visitado la Luna que esta remota y misteriosa región oceánica ubicada en el fondo de las fosas oceánicas. Si alguna vez te aventuras allí, es posible que te encuentres con el enigmático magnapena o calamar de aleta grande, una criatura que parece salida de una película de ciencia ficción. El magnapena es como Slenderman en forma de calamar, con tentáculos increíblemente largos que pueden alcanzar hasta 26 pies, aproximadamente 3 veces la altura de un aro de baloncesto de la NBA. Estos tentáculos, a diferencia de los de otros calamares, se sostienen en articulaciones similares a los codos, lo que le da al calamar una apariencia distintiva y casi alienígena. Al vivir a profundidades de alrededor de 20.000 pies, los avistamientos del calamar de aleta grande son extremadamente raros y esporádicos. Su hábitat en las profundidades marinas sigue siendo en gran parte inexplorado, lo que deja muchos aspectos de su vida en el misterio y alimenta la curiosidad de los científicos y exploradores marinos. Los científicos teorizan que los calamares de aleta grande podrían cazar arrastrando sus tentáculos por el fondo marino para capturar presas, o esperando pasivamente a que el zooplancton y otras pequeñas criaturas marinas lleguen a sus garras. Esta teoría sugiere un método de caza único y adaptado a la oscuridad y presión extrema de su entorno. Independientemente de sus métodos de caza, encontrarse con un calamar de aleta grande en el abismo sería una experiencia inolvidable, aunque aterradora, que dejaría una huella imborrable en la memoria de cualquier explorador. La inmensidad y el misterio del océano profundo continúan siendo un desafío y una fuente de maravilla para la humanidad, y el calamar de aleta grande es uno de los muchos secretos que aún esperan ser desvelados en las profundidades del mar. Momificación. Una de las principales cosas que la gente sabe sobre el antiguo Egipto es que momificaban a los muertos. Pero ¿cuál fue el procedimiento que realmente utilizaron? Bueno, es un poco asqueroso y no es nada bueno si eres un poco aprensivo. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo debía ser preservado, ya que acompañaría a su dueño al más allá. Ya sabes, como todas las cosas con las que también fueron enterrados. Y el proceso de momificación fue largo y arduo. Tuvo varias etapas diferentes, que duraron hasta 70 días de principio a fin. Comenzaron eliminando toda la basura interna, empezando por el cerebro. Usaban un palo de metal con el que metían la nariz del difunto, lo movían y luego sacaban el cerebro a través de las fosas nasales. Después de eso, hacían las cosas dentro del cuerpo y usaban obsidiana para hacer un corte limpio en el lado izquierdo. Sacaron todos los órganos internos y luego los colocaron todos en frascos separados. Estos fueron llamados frascos canónicos. El corazón lo dejaron dentro del cuerpo porque pensaban que era el corazón el que permitía a la gente sentir y pensar. Por lo tanto, tendría que estar en su lugar en el más allá. Después de esto, comenzó el proceso de secado. Usaron una sal llamada natrona para acelerar el proceso de secado. Y luego el cuerpo a menudo era adornado con joyas para ofrecer protección en el viaje al más allá. Luego se aplicaron las capas de vendas de lino y se colocó a la momia dentro de su ataúd y luego se introdujo en su tumba. Todos usaban maquillaje. Los cosméticos eran muy utilizados en el antiguo Egipto y formaban una parte integral de su cultura y rutina diaria. Predominantemente había aceites, ungüentos y diversas sustancias que se preparaban para aplicar en la piel con el propósito de proteger a las personas del calor abrasador y los intensos rayos del sol brillante que caracterizaban esa región del mundo. Algunas de estas lociones y pociones estaban perfumadas y eran utilizadas tanto por hombres como por mujeres, demostrando que el cuidado personal era una práctica común y aceptada entre ambos géneros. Además de los ungüentos, el maquillaje también jugaba un papel crucial y generalmente se encontraba en personas de clases altas, quienes tenían acceso a una variedad más amplia de productos.
El delineador de ojos negro intenso estaba muy de moda durante la era del Antiguo Egipto. Esto lo podemos ver claramente en las representaciones de Tutankamón, donde las imágenes del joven faraón muestran siempre este característico párpado delineado en negro. No solo estaba de moda, sino que también se consideraba una forma de arte y estatus social. Además, era común usar varios tipos de maquillaje en diferentes momentos y ocasiones, lo cual incluía una especie de sombra de ojos verde hecha de malaquita, un mineral apreciado por su vibrante color. Los egipcios eran ingeniosos en la creación de cosméticos, mezclando polvos y grasas de diversos colores para obtener nuevos productos. Esto reflejaba su sentido estético y habilidad para aprovechar recursos naturales. En el Antiguo Egipto, el uso de cosméticos era una necesidad práctica y una expresión cultural, no solo vanidad. Antiguos egipcios adoraban a los gatos. Aunque en la actualidad, Internet se ha convertido en el epicentro de videos de gatos y todo lo relacionado con estos felinos, curiosamente, este amor por los gatos no es un fenómeno reciente. De hecho, se remonta a más de 4000 años atrás, cuando los antiguos egipcios mostraban un profundo afecto y admiración por estos animales. Los egipcios no solo valoraban a los gatos, sino que llegaron al punto de adorarlos y considerarlos seres sagrados. Su amor y respeto por estos animales eran tan profundos que incluso una de las diosas del antiguo Egipto, Bastet, era representada con la cabeza de una leona o de un gato doméstico, demostrando la importancia y el estatus elevado que se les otorgaba a estos animales. Además, los gatos eran vistos como símbolos de fertilidad y protección. Se creía firmemente en sus poderes mágicos y se pensaba que podían conferir buena fortuna a una familia. Esta fascinación y reverencia por los gatos demuestra que nuestro amor por estos animales es una constante histórica que ha perdurado a lo largo de los siglos. Jugando al Senado. Este es un juego de mesa fascinante y antiguo de Egipto conocido como Senet. Se jugó ampliamente en toda la sociedad egipcia durante unos 5000 años, siendo un pasatiempo popular desde los escalones más bajos hasta los más altos de la sociedad, hasta que algo más brillante y emocionante surgió en escena unos 2500 años después. Pero incluso con su desaparición, la huella cultural y la influencia del Senet perduraron. Después de profundizar en los secretos y enigmas de este juego, algunos expertos en Egipto, apasionados por desentrañar los misterios de la historia antigua, ahora creen que han descubierto cómo y por qué se jugaba. Se conoce como el juego de mesa de la muerte, un nombre que suena bastante poco atractivo, para ser honesto, pero que captura su esencia mística y espiritual. Y según estos eruditos, quienes han dedicado gran parte de su vida a la investigación de la cultura y las costumbres egipcias, el juego básicamente consistía en mover tus piezas a través de un tablero hasta alcanzar el punto final. Creen que este juego, en su simpleza, fue diseñado para representar algo mucho más profundo y significativo: las almas moviéndose a través del reino de los muertos, un viaje trascendental en la creencia de la vida después de la muerte de los antiguos egipcios. Estación de investigación Vostok. Como era de esperar, hay varias estaciones de investigación en un lugar como este. Quiero decir, ¿qué diablos más habrá allí? ¿Una estación de esquí? No, eso es estrictamente para algún lugar como Dubái, zona de vacaciones de osos polares. Bueno, el cambio climático los está empujando hacia el sur. Lo que encontrará aquí son muchas estaciones de investigación y científicos introvertidos que viven una buena vida sin preocuparse por cosas como visitantes, supervisión ejecutiva y vida social. Esta estación de investigación, que lleva el nombre del cercano lago Vostok, ha sido un punto focal de exploración científica desde que fue establecida en 1957 por la Unión Soviética. A lo largo de las décadas, se ha convertido en un epicentro para una amplia gama de actividades de investigación que incluyen toda la basura nerd habitual en esta área, como glaciología, geofísica, meteorología y astronomía. Además de estar en uno de los lugares más fríos y aislados del planeta, también se ha convertido en lugar de descubrimientos científicos innovadores.
En 1983, un equipo de científicos soviéticos perforó con éxito más de 12 pies de hielo para llegar al lago Vostok, que había estado bajo el hielo durante millones de años. Esto revelaría un increíble ecosistema antiguo que fue una hazaña revolucionaria en ese momento. La estación de investigación de Vostok también alberga un observatorio astronómico de última generación que aprovecha los cielos despejados y la mínima contaminación lumínica de la región para estudiar el cosmos. Los astrónomos de la estación utilizan una amplia gama de dispositivos y tecnología realmente costosos para observar las estrellas, las galaxias y los rayos cósmicos. Es como el sueño húmedo de un aspirante a astronauta. La estación McMurdo. Con tantas estaciones de investigación ubicadas en la Antártida, me hace soñar despierto con todos los científicos que viven dentro y alrededor de ellas, de repente poniéndose chaquetas de cuero, Chuck Taylors y estallando en batallas de baile entre sí. Pero claro, soy una persona extraña que se sienta en su sótano todo el día diciendo palabras en pijama y nunca tomo suficiente café. La estación McMurdo es una instalación de investigación ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la Antártida. Construida en 1956, no solo es otro más en una larga lista de lugares de aspecto mundano, sino que, al igual que un puñado de otras estaciones, en realidad está en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. Con el paso de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y activas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen la basura habitual como glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje conocida como Williams Field, lo que facilita la entrada y salida y también proporciona al equipo todas las necesidades necesarias en esta instalación modernizada. La estación cuenta con acceso a Internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para velar por la salud física y mental de su personal. Y en un lugar remoto donde no hay nada más que hielo y unos a otros, es importante cuidar la salud mental. Estación Amundsen Scott del Polo Sur. Aquí estamos en una de las muchas estaciones de investigación científica ubicadas en la Antártida, que llevan el nombre de los exploradores pioneros Roald Amundsen y Robert F. Scott, quienes llegaron por separado al Polo Sur en 1911 y 1912, respectivamente. La estación no es tan grande, diferente a cualquier otro en su clase. La Marina de los Estados Unidos dio vida a la estación en 1956, donde construyeron una pequeña aldea para ayudar a los científicos y sus investigaciones en el área. La estación funciona las 24 horas del día, aunque su población fluctúa dependiendo de la temporada. Al igual que los pájaros de las nieves van al sur en invierno en América durante el verano austral, en los meses entre octubre y febrero, la estación puede albergar a más de 200 nerds que acuden allí con la esperanza de hacer el próximo gran descubrimiento. Y en invierno, se reduce a una cantidad minúscula de unas 50 personas a quienes, por alguna razón, no les importan las condiciones extremas que existen. Esta ubicación única de la estación en el polo sur geográfico brinda a los científicos oportunidades para estudiar todo, desde la capa de hielo antártica hasta la dinámica atmosférica y la radiación cósmica de fondo de microondas. Ahora solo espero que tengan suficiente chocolate caliente para pasar el invierno. La Estación Antártica Comandante Ferras. Establecida en 1984, es operada por la Armada de Brasil. La estación es el principal puesto de investigación científica de Brasil en la Antártida y lleva el nombre de un explorador polar brasileño. Al igual que otras estaciones de este tipo, cuenta con varios edificios que incluyen laboratorios, almacenamiento, viviendas y otras estructuras para albergar a científicos y personal. Solo me pregunto cuál de estos edificios tiene la bolera. La investigación científica en la estación cubre una amplia gama de estudios que incluyen glaciología, oceanografía, ciencias atmosféricas, biología, ecología y probablemente cualquier otra biología. Además de esto, la ubicación de la estación en la isla King George,
también brinda a los científicos acceso a entornos bastante diversos que incluyen glaciares, plataformas de hielo y ecosistemas marinos. Brasil es miembro del sistema del Tratado Antártico que promueve la investigación científica, la protección del medio ambiente y la cooperación pacífica en la región, y la Armada de Brasil supervisa la operación y el mantenimiento de todo el conjunto. El ingenioso cangrejo ermitaño nos permite sumergirnos en el fascinante mundo de algunas criaturas de las profundidades marinas que están muy vivas y activas. Una de esas intrigantes criaturas es el cangrejo ermitaño. A diferencia de la mayoría de los demás crustáceos, los cangrejos ermitaños tienen un abdomen blando que carece de un caparazón duro y calcificado. Para proteger sus vulnerables cuerpos de los depredadores, han desarrollado una ingeniosa estrategia. Por lo general, estos cangrejos habitan en caparazones de caracoles marinos vacíos. Sin embargo, algunos cangrejos ermitaños han ideado una solución más audaz e inusual. Un ejemplo de ello es el cangrejo ermitaño Peripagoras, que utiliza un animal parecido a una anémona de mar llamado sonetid como caparazón. Al principio, el cangrejo ermitaño coge un caparazón vacío de caracol marino. Con el tiempo, un sonetid se adhiere a este caparazón. A medida que el cangrejo crece, también lo hace el sonetid, que acaba asumiendo el papel del caparazón original enroscándose alrededor del abdomen del cangrejo, lo que da lugar a una apariencia bastante inquietante. A pesar de su aspecto inquietante, esta disposición es muy beneficiosa. El cangrejo ermitaño evita el arriesgado proceso de cambiar de caparazón, que lo deja expuesto temporalmente a los depredadores. Mientras tanto, los tentáculos urticantes del sonetid proporcionan una defensa eficaz contra posibles atacantes. Esta relación simbiótica es ventajosa para los sonetid, ya que la movilidad del cangrejo les permite acceder a varias partes del océano, lo que mejora sus oportunidades de alimentación. Esta asociación, aunque parezca una pesadilla, es una alianza bastante práctica en el ecosistema de las profundidades marinas. La extraña captura de Roman Fedorsov. En abril de 2023, el pescador Roman Fedorsov se embarcó en una expedición de pesca en el mar de Barents, frente a la costa norte de Rusia. Trabajando a bordo de un arrastrero comercial, su objetivo era capturar especies comunes como el bacalao, el eglefino y quizás la caballa. Sin embargo, las aguas profundas del mar de Barents suelen producir más que la captura habitual. Ese día en particular, la red de Fedorsov sacó a la luz algo realmente inusual e inquietante. La criatura que subió a bordo tenía una boca rosada y carnosa, un cuerpo escamoso, una cola parecida a la de un lagarto y una apariencia general grotesca, lo que desencadenó numerosas teorías sobre su identidad. Algunos especularon que podría ser una anomalía rara o una víctima de mutaciones inducidas por la contaminación. En realidad, este extraño pez fue identificado como un granadero de ojos de cebolla, un pez con aletas radiadas que normalmente habita a profundidades de alrededor de 3000 pies. Aunque el granadero suele tener muchas de las características extrañas que se ven en la captura de Fedorsov, normalmente no tiene una boca rosada distendida ni ojos que parecen abultados. Estas deformidades fueron causadas por un barotrauma, una afección resultante del cambio rápido de presión cuando el pez es llevado a la superficie. Los peces tienen un órgano interno lleno de gas llamado vejiga natatoria, que ayuda a regular su flotabilidad. A grandes profundidades, la alta presión comprime los gases en esta vejiga. Cuando el pez es llevado rápidamente a la superficie, la presión cae drásticamente, lo que hace que los gases se expandan. Esta expansión puede obligar a los órganos y tejidos del pez a sobresalir, creando la apariencia inquietante observada. Este fenómeno resalta las condiciones extremas y las adaptaciones de la vida en las profundidades marinas, muy alejadas de nuestras experiencias cotidianas. Esculturas marinas que acechan arte bajo las olas. A primera vista, la bahía de Moliner, frente a la costa de Granada, parece un paraíso pintoresco. Sin embargo, debajo de su hermosa superficie se esconde una vista inquietante que sorprende a muchos buceadores. Cualquiera que se aventure bajo el agua aquí se encontrará con una serie de inquietantes figuras de hormigón.
Estas estatuas no son restos de una civilización antigua, sino más bien instalaciones de arte moderno. El escultor británico Jason de Calleres Taylor creó estas esculturas utilizando moldes de miembros de la comunidad local. Su intención no era asustar a los buceadores, sino involucrarlos con el entorno marino y crear conciencia sobre los ecosistemas submarinos. Imagínese realizar lo que cree que será una tranquila inmersión y encontrarse rodeado de estas figuras fantasmales. Además, a unas 45 millas al norte de la bahía de Molinaire existe una estatua submarina aún más inquietante. Situada a 134 pies debajo de la superficie del lago Neuchâtel, Suiza, hay una escultura de tiburón de 16 pies de largo que puede provocar pesadillas a cualquiera. Este aterrador tiburón fue creado en 2007 para un cortometraje titulado Shakolak. Después de que se terminó la película, el amenazante objeto de atrezo se dejó en el lago, probablemente con la intención de sorprender y asustar a los nadadores y buceadores desprevenidos. Imagínese nadar en el lago sin saber que esta enorme escultura se esconde debajo. Definitivamente, una experiencia que mojará un poco más su traje de neopreno. Baños en leche agria. Bueno, no la gente en general. En realidad fue Cleopatra quien supuestamente se bañó en leche de burra específicamente agria. Hermoso. Estoy seguro de que era una delicia fragante, pero ¿por qué alguien, y menos aún una reina elegante, querría oler a queso de burra? Buena pregunta. Y según los expertos en piel o los dermatólogos, es posible que ella haya podido ver algún tipo de beneficio. El proceso de acidificación de la leche la convierte en azúcar y la lactosa en ácido láctico. Se descompone por bacterias y además provoca que huela y sepa bastante asqueroso. También tiene la capacidad de afectar la piel. Si ese ácido láctico se aplica a la piel, esencialmente hace que la capa superficial se desprenda, revelando una piel más suave debajo. Si hay algún beneficio tangible al remojar en leche agria, bueno, eso es algo discutible. Pero, francamente, probablemente hueles tan mal que nadie querría acercarse lo suficiente a ti para admirar tu piel. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Tratamiento de heridas. Los antiguos egipcios, una civilización de extraordinaria sabiduría e ingenio, poseían una técnica que, aunque pueda parecer bastante primitiva a primera vista, era sorprendentemente eficaz para el tratamiento de heridas infectadas. Lo que hacían era cubrir la zona herida con pan mohoso. Esta práctica, pese a lo extraña que pueda parecer a nuestra mentalidad moderna, también tiene un fundamento científico. Es muy probable que el moho que crecía en el pan haya sido de la variedad de Penicillium u otra similar. Este tipo de hongos, de manera interesante, contienen una gran cantidad de sustancias que matan o al menos inhiben el crecimiento de bacterias, lo cual es una propiedad antibacteriana. Este es, de hecho, el mismo principio detrás del descubrimiento de la penicilina, cuando Alexander Fleming logró extraer la sustancia química del moho Penicillium. Así, aunque esto ocurrió en un periodo de tiempo mucho más reciente, los antiguos egipcios ya estaban empleando un método similar para tratar infecciones miles de años antes. Faraones mantuvieron el cabello cubierto. En el antiguo Egipto, los miembros de las clases dominantes llevaban los tocados más elaborados. Esta variedad de tocados tenía un protocolo y estaba reservado a la élite. Había significados y símbolos en todos los diferentes tipos de tocados. Y algunos de los tocados se usaban para ocasiones ceremoniales y religiosas específicas. Existe una de esas coronas dobles que simbolizaba el gobierno de los faraones en el Alto y el Bajo Egipto. Y la parte de serpiente que se llevaba en la frente simbolizaba la divinidad del faraón como reino. El tipo de tocado más común era el que se representaba en gran parte del arte del antiguo Egipto. Se llamaba tocado Nemes, y era de esos que tienen una banda en la frente y solapas almidonadas que caían a los lados y a los hombros. Sin embargo, solo la realeza usaría este tipo de tocado, así como todos los sombreros elegantes. También existía la costumbre de usar pelucas entre los altos niveles de la sociedad egipcia, y esto fue principalmente una declaración de moda, pero también porque los ricos generalmente se afeitaban la cabeza para evitar contraer piojos. Las pelucas estaban hechas de cabello humano
y luego se endurecían en sus elaborados estilos con cera de abejas. Más gente pobre también usaba pelucas, pero generalmente estaban hechas de fibra de lino y pieles de animales. Extraña prueba de embarazo. Se ha descifrado cierta información médica del antiguo papiro egipcio y resulta que las mujeres en Egipto hace ya 3500 años tenían una técnica para determinar si estaban embarazadas o no. Para realizar pruebas de embarazo, las mujeres del antiguo Egipto utilizaban cereales. Un papiro de aproximadamente 1400 a.C. informó que una mujer podía saber si estaba embarazada o no orinando en 2 bolsas. Uno contendría cebada y el otro trigo. Dijeron que si alguna de las bolsas empezaba a brotar, pues entonces estaba embarazada. También decían que si brotaba primero la cebada, tendría un niño, y si brotaba el trigo, entonces tendría una niña. Por muy absurdo que parezca todo el escenario y tremendamente poco práctico, para ser honesto, ha sido probado. En 1963 se realizó un estudio que determinó inexplicablemente que esta prueba en realidad funcionaba alrededor del 70% de las veces. Pero no fue exacto sobre el sexo del niño. Quiero decir, ¿quién lo habría creído? Arrival Heights. Establecido en la década de 1950, Arrival Heights es una instalación de investigación científica ubicada a solo 2 kilómetros de la estación McMurdo en la isla Ross, en la Antártida. La instalación es operada por el Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda, y el área ofrece masas de aire prístinas y una contaminación atmosférica mínima, lo que la convierte en un lugar ideal para realizar estudios sobre el clima, los patrones meteorológicos y la química atmosférica. La investigación realizada allí es muy parecida a la de cualquier otra estación de investigación que exista en la vasta extensión helada, centrándose en cosas como la atmósfera, el clima y demás. Pero uno de los focos principales es el papel de la Antártida en el sistema climático global. Los científicos pueden rastrear las tendencias climáticas y evaluar los impactos del cambio climático en la Antártida y el resto del mundo. Científicos de todo el mundo colaborarán en proyectos de investigación en la instalación, compartiendo datos y experiencia nerd para abordar todo lo científico y relacionado con el lugar y el clima global en su conjunto. Y sin duda también intercambian protectores de bolsillo y presumen del diámetro de sus bolígrafos. La estación Henryk Arctowski. Situada en Admiralty Bay, esta base sirve como un importante centro para la investigación científica llevada a cabo tanto por científicos polacos como por colaboradores internacionales. La ubicación estratégica de las estaciones en la región de la Antártida Marítima ofrece a los investigadores acceso a una amplia gama de ecosistemas diversos que incluyen hábitats costeros, tundra y ambientes marinos. Esta diversidad de ecosistemas permite una gran variedad de estudios científicos. Además de contemplar el impresionante paisaje de hielo y nieve que los rodea constantemente, los científicos también se dedican a estudiar en profundidad la flora y la fauna local. Este trabajo incluye la observación y análisis de pingüinos, focas y diversas especies de aves marinas que habitan en la región. Estos estudios son cruciales para entender mejor la biodiversidad y los patrones de comportamiento de estas especies. Por supuesto, una parte fundamental de su trabajo es el monitoreo y estudio del clima, lo que implica una serie de investigaciones sobre fenómenos meteorológicos y otras cuestiones científicas que son predominantes en una área tan única y remota como esta. Las condiciones extremas y cambiantes del clima antártico representan un campo de estudio fascinante y desafiante para los científicos. Finalmente, no podemos olvidar que, entre sus arduas jornadas de trabajo, los científicos también encuentran momentos para relajarse y disfrutar de actividades recreativas. Uno puede imaginar las animadas peleas de bolas de nieve que se llevan a cabo, proporcionando un respiro divertido y necesario en medio de su importante labor científica. Estación Mirney. Es un hecho bien conocido que científicos, investigadores y tontos en general de todo el mundo vienen a la Antártida para estudiar cosas que solo les resultan realmente emocionantes, y nerds de teorías de conspiración que piensan que es ahí donde mantienen a los extraterrestres. Por lo tanto, tiene sentido que allí también se ubique una estación de investigación rusa.
Establecida en febrero de 1956, es una de las estaciones de investigación más grandes y antiguas de la Antártida. La estación lleva el nombre del buque de exploración ruso Mirny, que simplemente significa Pacífico en ruso, y también huele a ironía considerando los años venideros. Cuando piensas en la Unión Soviética, uno de los principales focos de investigación en la estación Mirny es la glaciología. Es aquí donde los científicos estudiarán la dinámica de los glaciares, las capas de hielo y las plataformas de hielo para comprender mejor su comportamiento y su contribución al aumento global del nivel del mar. Mediante el uso de técnicas de radar, sísmica y GPS, miden el espesor del hielo, el movimiento y los cambios en el tiempo. La colaboración internacional es una parte importante de lo que ocurre en esta estación y los científicos de Rusia y otros países colaboran en proyectos, comparten sus conocimientos y experiencia y sacan brillo a sus portapapeles en un esfuerzo por obtener una comprensión más profunda del medio ambiente de la Antártida y su importancia global. Estación de Investigación de Rothera. Sir William Rothera fue un destacado funcionario y administrador colonial británico que fue gobernador de las Islas Malvinas a principios del siglo XX. Tuvo una carrera distinguida en el servicio colonial británico y supervisó varios acontecimientos importantes en las Malvinas que habían mejorado muchas cosas. Una de esas cosas que hizo fue establecer la primera estación meteorológica permanente en las Islas Malvinas. Fue entonces cuando la estación meteorológica Rothera entró en funcionamiento en 1924. La estación jugó un papel crucial en el seguimiento de las condiciones climáticas en las Malvinas y al mismo tiempo proporcionó datos valiosos para la investigación científica y la seguridad pública. El mandato de Rothera como gobernador se caracterizó por su dedicación al servicio público en sus esfuerzos por modernizar y desarrollar el territorio. Y con su ubicación privilegiada cerca de la península antártica, la glaciología es un foco importante en la estación. Los científicos estudiarán las capas de hielo, los glaciares y todo lo demás helado para comprender su impacto en el clima, la tierra y el ecosistema del océano austral. Hasta luego, Caimán. En las vastas y misteriosas profundidades del Golfo de México, a más de 6.000 pies bajo la superficie del agua, se encuentra un descubrimiento escalofriante que ha dejado a los científicos perplejos. Lo que se ve no es una escultura, sino un caimán real que yace inmóvil en el fondo marino. Encontrarse con uno de estos poderosos depredadores a tales profundidades sería una auténtica pesadilla para cualquier buceador de aguas profundas. Sin embargo, estos caimanes no terminaron allí de forma natural. Los biólogos marinos del Consorcio Marino de la Universidad de Luisiana llevaron a cabo un innovador experimento arrojando 3 cadáveres de caimanes a las profundidades marinas para observar cómo reaccionaban las criaturas de las profundidades marinas ante una fuente de alimento inesperada. Los resultados fueron asombrosos y sorprendentes. Un caimán fue devorado completamente por isópodos del tamaño de una pelota de fútbol en solo 24 horas, dejando apenas rastro de su presencia. Otro quedó reducido a simples huesos cubiertos de una extraña y enigmática pelusa marrón, que posteriormente fue identificada como una especie recién descubierta de gusano devorador de huesos. El tercer cadáver, en un giro aún más intrigante, desapareció misteriosamente después de 8 días. Los científicos encontraron marcas de arrastre en el lugar, lo que sugiere que alguna criatura marina colosal, de fuerza impresionante, tenía la capacidad de arrastrar un caimán de 40 libras. Hasta el día de hoy, la identidad de este poderoso y desconocido depredador sigue siendo un misterio, lo que añade otra capa de intriga al ya fascinante y extraño entorno de las profundidades marinas. Los investigadores continúan estudiando estos hallazgos, esperando descubrir más sobre las criaturas que habitan en estas regiones inexploradas del océano y desentrañar los secretos que el fondo marino guarda celosamente. Tortuga, una cueva de reptiles perdidos. Los caimanes no son los únicos reptiles que encuentran su camino hacia las profundidades de los océanos. De hecho, el fotógrafo Josh Vergara experimentó un descubrimiento particularmente escalofriante mientras buceaba en la pintoresca y exótica costa de la isla de Sipadan en Malasia.
con la intención de capturar impresionantes y vibrantes fotografías submarinas de la rica biodiversidad del área, se sumergió con grandes expectativas. Sin embargo, en lugar de las maravillas marinas que esperaba encontrar, se topó con una escena verdaderamente macabra y perturbadora. A unos 75 pies bajo el agua, Vergara encontró una cueva que contenía un inquietante cementerio submarino, una cueva llena de restos esqueléticos de tortugas marinas. Este sitio, conocido localmente como la tumba de la tortuga, contiene docenas de esqueletos de estas majestuosas criaturas. Las tortugas marinas son, por naturaleza, criaturas típicamente solitarias, lo que inmediatamente plantea la desconcertante pregunta de por qué tantas terminaron en esta cueva en particular. Algunos creen que las tortugas eligieron este lugar para pasar sus últimos momentos en paz, buscando un refugio tranquilo para su final. Sin embargo, una explicación más plausible y científicamente aceptada es que las tortugas entraron en la cueva atraídas por algún motivo y luego se desorientaron debido a la complejidad de sus numerosos recovecos y pasajes laberínticos. A pesar de su notable capacidad para contener la respiración hasta 2 horas, es probable que estas tortugas se asfixiaran al no poder encontrar la salida a tiempo. Este sombrío y desolador descubrimiento pone de relieve los peligros que las características naturales pueden plantear a la vida marina. Lo que en un principio parece ser un paisaje submarino hermoso y sereno, puede transformarse rápidamente en un sombrío cementerio de tortugas, recordándonos la fragilidad de la vida y los peligros ocultos que acechan en el vasto océano. El pez lagarto de las profundidades marinas. Las profundidades marinas son el hogar de algunas criaturas increíblemente extrañas y espeluznantes, muchas de las cuales todavía están muy vivas y prosperando en la actualidad. Un ejemplo notable de ello es el pez lagarto de las profundidades marinas, una criatura que parece sacada de una película de terror con su apariencia intimidante y sus habilidades únicas de supervivencia. Estos peces pueden crecer hasta 2 pies de largo, lo cual es impresionante considerando el entorno inhóspito en el que viven. Residen a profundidades que van desde los 2.000 hasta los 11.000 pies, dentro de una región conocida como la zona de medianoche. Esta zona se caracteriza por una oscuridad perpetua, con luz que solo proviene de organismos bioluminiscentes, creando un ambiente casi sobrenatural. Para sobrevivir en un entorno tan extremo, los peces lagarto de aguas profundas han desarrollado ojos excepcionalmente grandes que les ayudan a detectar la luz más tenue en la oscuridad abismal. Pero sus ojos no son lo único que los hace aterradores. Sus bocas están llenas de dientes afilados como agujas, diseñados específicamente para perforar y atrapar a sus presas con una eficiencia letal. Como uno de los depredadores de ápice más profundos que existen, los peces lagartos se alimentan de casi cualquier cosa que puedan encontrar, incluidos otros peces lagarto. Esta dieta variada es esencial para su supervivencia en un entorno donde la comida es escasa. De hecho, estos peces poseen una característica fascinante: son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. Esta adaptación les permite aparearse con cualquier otro miembro de su especie que encuentren, lo cual es crucial para la supervivencia en las escasas y oscuras profundidades que habitan. En resumen, el pez lagarto de las profundidades marinas es una criatura asombrosa y aterradora que ha evolucionado de maneras extraordinarias para prosperar en uno de los ambientes más extremos y desafiantes de nuestro planeta. Cocodrilos momificados. Ahora bien, no hace falta decir que los cocodrilos son las criaturas más excelentes de toda la tierra verde de los dioses. Así que no debería sorprendernos en lo más mínimo que los antiguos egipcios también veneraran a esta magnífica bestia. Y lo hicieron. Aparentemente los veneraban tanto en términos de las habilidades de los cocodrilos para impulsar la vida futura, que en realidad había granjas donde estos animales eran criados y criados para convertirlos en momias. Apesta ser ellos. Estos cocodrilos estaban en manos de un proveedor de momias egipcio que los golpeaba en la cabeza y curaba el cráneo, los mataba y luego se los llevaba. Para comenzar el proceso de momificación, se reparaba el cráneo, luego se trataba el cuerpo con sales, resinas y aceites,
y luego se envolvía todo en muchas capas de lino. Estas momias tenían una gran demanda para las tumbas de muchos antiguos egipcios fallecidos. Y también hay evidencia de que otros animales, incluidos perros, gatos, zorros, monos, leones, caballos, cabras e incluso musarañas, fueron momificados con el propósito de mejorar la vida futura. Pasta de dientes rara. Dado que muchos de nosotros buscamos alternativas naturales y tradicionales a toda la basura química y los productos sintéticos que utilizamos en nuestra rutina diaria, podríamos considerar un cuidado dental antiguo. Pero claro, tal vez no sea este. Esta es la sustancia sumamente extraña que los antiguos egipcios trituraban para hacer su versión de pasta de dientes. Pero, ¿qué te parece un montón de pezuñas de buey trituradas, ceniza, cáscaras de huevo quemadas y piedra pómez? Está delicioso, estoy seguro. Pero en realidad, esto es lo que usaban los antiguos egipcios en lugar de pasta de dientes. Tener un problema con los dientes en la antigüedad era un asunto serio. El dolor sería insoportable y la cura más probable para las caries sería extraer el diente causante. Si tenías la mala suerte de contraer una infección, lo más probable era que eso significara la muerte. De modo que la prevención era aún más importante. En aquel entonces, los antiguos egipcios hacían un polvo dental elaborado a partir del cóctel antes mencionado de cosas raras molidas. Y también agregaron mirra, presumiblemente para darle fragancia. Y toda esa porquería simplemente la frotaban en los dientes con el dedo. Técnica del duelo del gato. Como ya hemos explorado, los antiguos egipcios tenían una afinidad especial con los gatos, estos misteriosos y elegantes felinos. No solo los veneraban, atribuyéndoles poderes mágicos de protección y buena suerte, sino que también les rendían homenaje en su arte y cultura. Cuando un gato fallecía, sus dueños pasaban por un periodo de duelo profundo y significativo. Cualquiera que haya experimentado la tristeza de perder a su querida mascota puede entender el vacío que puede dejar este acontecimiento. Pero, ¿alguna vez ha considerado si hay algún ritual específico que deba seguir en caso de la pérdida de su querida mascota? Los antiguos egipcios tenían una serie de rituales, algunos de los cuales podrían considerarse extraños desde nuestra perspectiva actual. Por ejemplo, cuando sus gatos morían, sus dueños se afeitaban las cejas como señal de duelo y no dejaban de llorar a su gato hasta que las cejas volvían a crecer. En aquellos tiempos, los gatos eran tan venerados que se les adornaba con joyas y se les alimentaba con los alimentos más exquisitos. Eran una figura constante en diversas formas de arte, desde pinturas hasta esculturas. Incluso había leyes que garantizaban su protección. Cualquier persona que fuera sorprendida matando a un gato, incluso si se trataba de un accidente, podía ser condenada a muerte. Este alto nivel de reverencia hacia los gatos muestra cuán integrados estaban en la sociedad y la cultura del antiguo Egipto. Criminales sin nariz. La región de Rinocerora era una zona entre el antiguo Egipto y la tierra de Israel. El nombre en sí se traduce del griego antiguo como narices cortadas y da una pista bastante clara sobre por qué era conocido el lugar. Parece que esta región fue fundada por un rey de Etiopía y era el lugar al que se exiliaban los criminales. Pero antes de ser despedidos avergonzados por sus crímenes, generalmente el delito de robo, les cortaban la nariz como castigo. La historia es un poco confusa, pero parece que la idea de cortar la nariz puede haber venido del propio antiguo Egipto. Cuando los etíopes intentaron invadir Egipto, aparentemente les aplicaron la técnica de cortar la nariz y simplemente crearon una ciudad en la frontera. Cuál de las historias es verdadera no está ni aquí ni allá. Pero de cualquier manera, parece que el corte de la nariz no fue solo para fastidiar la cara. En aquel entonces, en realidad era un castigo por intentar invadir o por cometer algunos delitos. Parece que estos desafortunados y estúpidos deberían haberse ocupado de sus propios asuntos. Sinaí 6. El acrónimo SINAI significa Expedición Antártica Nacional Sudafricana, y eso es algo tan especial que existe una base de investigación que lleva su nombre. Esta base, llamada Sinai 6, está situada en una cresta rocosa en la región de Queen Maud Land. Fue diseñada y construida específicamente para soportar el duro clima antártico, lo cual no es una tarea fácil
debido a las extremas condiciones meteorológicas de la zona. Al igual que otras estaciones de investigación de este tipo, Sinai 6 es más bien un pequeño pueblo. En este lugar, la gente que pasa el rato allí se dedica a realizar todo tipo de investigaciones científicas de alta complejidad. La estación es operada por el Programa Antártico Nacional de Sudáfrica y admite una amplia gama de estudios científicos. Entre ellos se encuentran la glaciología, que se ocupa del estudio de los glaciares y el hielo, la meteorología, que analiza los patrones climáticos, la geología, que estudia las rocas y la estructura de la Tierra, y la biología, que investiga la vida en sus diversas formas, incluyendo cualquier otra biología relacionada con el planeta. La ubicación remota de la estación provoca condiciones climáticas extremas donde las temperaturas pueden descender hasta 58 grados bajo cero. Además, la estación experimenta varios meses de oscuridad continua durante el invierno antártico, lo que añade un reto adicional para quienes trabajan allí. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de este tipo de entorno extremo, estoy seguro de que vivir y trabajar en Sinai 6 debe ser una experiencia cercana al paraíso. La combinación de la investigación científica avanzada y el desafío de sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta hace que esta estación sea verdaderamente única. La base Scott. Ubicada en la isla Ross, en la Antártida, se estableció en apoyo de la expedición transantártica de la Commonwealth con orígenes que se remontan a la década de 1950. Fue entonces cuando el Reino Unido se unió a Nueva Zelanda y respaldaron a la TAE para que el proyecto se hiciera realidad. En 1956, un arquitecto llamado Frank Ponder diseñó a Scott Bass y elaboró un plan que incluía 6 edificios principales y 3 laboratorios científicos más pequeños. Los edificios estaban estratégicamente espaciados para mitigar el riesgo de incendio, pero también estaban conectados por pasillos cubiertos. La construcción de la base no sería fácil, ya que los trabajadores tendrían que soportar duras condiciones antárticas para construir las instalaciones necesarias. Pero en marzo de 1958, la base Scott pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno de Nueva Zelanda. Luego, Nueva Zelanda emprendió el trabajo de establecer relaciones estrechas con otros países, incluido Estados Unidos, con el fin de recopilar y compartir datos en un esfuerzo por educar aún más a los científicos y aumentar el conocimiento climático. Hoy en día sigue siendo vital para el futuro de la Tierra. La base de Artegas. De todos los países que se te ocurren cuando se consideran los que tienen un lugar de estudio en la Antártida, quizás el último que considerarías sería Uruguay. La base de Artigas es la representación del punto de apoyo de Uruguay en la extensión helada del continente. Establecida en 1984, la base lleva el nombre del general Artigas, un héroe nacional de Uruguay, conocido por su papel en llevar al país a la independencia a principios del siglo XIX. La instalación es bastante modesta en comparación con las estaciones de investigación más grandes del continente, pero al igual que las demás, consta de varios edificios, que incluyen viviendas, laboratorios y otras instalaciones aburridas diseñadas para albergar a un pequeño equipo de investigadores y personal de apoyo. La ciencia ambiental es un gran problema en esta base. Los investigadores estudian los ecosistemas únicos de la región junto con su vida silvestre, flora y vida marina para comprender mejor cómo se ven afectados por el cambio climático y la actividad humana. A medida que la humanidad enfrenta crecientes amenazas ambientales, el trabajo que se realiza en la base se vuelve cada vez más importante. En un esfuerzo por mitigar el cambio climático y al mismo tiempo preservar la Tierra para las generaciones futuras. Base Capitán Arturo Prat. Sabes que eres muy importante cuando algo lleva tu nombre. Quiero decir, si realmente eres importante, tienes calles con tu nombre por todas partes, edificios en honor a tus grandes contribuciones, fondos conmemorativos, becas y más. Y aunque puede que no sea el honor más reconocido del mundo, tener una estación de investigación con su nombre probablemente también esté en esos niveles superiores. El capitán Arturo Prat Bass aporta los aportes de Chile a la investigación científica y la cooperación internacional en los paisajes remotos y helados del continente. Como una de las estaciones de investigación más antiguas de la Antártida,
hace lo que hacen todas las demás estaciones en el Departamento de Investigación bastante estándar. Obtuvo su apodo de un oficial naval chileno llamado Capitán Arturo Prat Chacón, quien fue un héroe nacional conocido por su valentía durante la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Al estudiar la Antártida, los ecosistemas, el clima y las capas de hielo, los investigadores pueden realizar un trabajo valioso para contribuir a los esfuerzos por mejorar la vida en el planeta para todos. El pez trípode de la zona abisal. Al aventurarnos aún más en el vasto y misterioso océano, a unos impresionantes 15.000 pies de profundidad, nos encontramos con otra criatura peculiar conocida como el pez trípode. Este fascinante pez habita en la oscura y enigmática zona abisal, una región justo debajo de la zona de medianoche, que se extiende desde los 13.000 hasta los 20.000 pies bajo la superficie. El pez trípode recibe su nombre de las 3 proyecciones alargadas de sus aletas, que utiliza de manera ingeniosa para mantenerse de pie en el fondo marino, como si fueran trípodes naturales. A diferencia del pez lagarto de aguas profundas, el pez trípode posee ojos extremadamente pequeños, de apenas 1 milímetro de diámetro, lo que hace que la caza visual sea casi imposible en la penumbra abisal. En lugar de depender de la vista, estos peces dependen de sus aletas pectorales, que se extienden por encima de sus cabezas como si fueran largas antenas, para detectar las vibraciones de las presas nadando en las cercanías. Estas aletas son extremadamente sensibles a los movimientos del agua, lo que permite a los peces trípode sentir la presencia de comida cercana con gran precisión. Además de estas adaptaciones únicas, los peces trípode también presentan una característica biológica fascinante. Son hermafroditas, lo que significa que pueden producir tanto esperma como óvulos. Esta capacidad les permite autofecundarse, una adaptación crucial para su existencia en las profundidades desoladas del océano, donde los encuentros con otros de su especie son extremadamente raros. Esta autosuficiencia reproductiva les asegura la perpetuación de su especie en un entorno tan inhóspito y solitario. En resumen, el pez trípode es un ejemplo asombroso de cómo la vida puede adaptarse a las condiciones más extremas y desafiantes del planeta. Abra la peculiar anguila gulper. Ascendiendo ligeramente a unos 10 pies, entramos de nuevo en la zona de medianoche, donde reside otra criatura fascinante, la anguila gulper. También conocida como anguila pelícano, esta anguila es más notable por su enorme boca, que se parece a la de un pelícano. Las anguilas devoradoras pueden crecer hasta 2,5 pies de largo, y su cabeza constituye aproximadamente 1/4 parte de su longitud total. La boca de las anguilas devoradoras no solo es grande, sino que también tiene bisagras sueltas, lo que le permite abrirse lo suficiente para tragar presas mucho más grandes que ella. La piel suelta en su parte inferior forma una gran estructura similar a una red para atrapar a su presa. Además, la anguila tiene una cola larga como un látigo que termina en un órgano productor de luz llamado fotóforo. Este órgano emite un brillo bioluminiscente de color rosa brillante que atrae a las presas directamente a la enorme boca de la anguila. Este método de caza único es a la vez efectivo y fascinante, lo que convierte a la anguila devoradora en una de las criaturas de aguas profundas más intrigantes. Las anguilas gulper habitan en las profundidades del océano, donde la luz solar no llega y la presión del agua es extremadamente alta. Adaptadas a este entorno hostil, estas anguilas tienen características físicas que les permiten sobrevivir y prosperar. Por ejemplo, sus cuerpos son flexibles y pueden soportar la alta presión del agua. Además, la bioluminiscencia no solo les ayuda a atraer presas, sino que también podría servir para comunicarse con otras anguilas o para desorientar a los depredadores. La zona de medianoche del océano, también conocida como la zona batial, es un lugar donde la vida es escasa y las condiciones son extremas. Sin embargo, criaturas como la anguila gulper han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten vivir y cazar en este entorno. La capacidad de estas anguilas para tragar presas grandes en relación con su tamaño corporal les da una ventaja significativa, ya que pueden aprovechar cualquier oportunidad de alimento en un ambiente donde los recursos son limitados. En resumen, la anguila gulper es un ejemplo asombroso de cómo la vida puede adaptarse
a las condiciones más extremas de nuestro planeta. Sus características físicas y su método de caza la hacen no solo una sobreviviente, sino también una de las criaturas más fascinantes que habitan las profundidades del océano. El misterio del cuchillo gigante. Las profundidades del océano están llenas de objetos extraños y misteriosos que pueden dejar a cualquiera desconcertado y maravillado. Imagínese buceando en las aguas azules y cristalinas, rodeado de peces de colores y corales vibrantes, y de repente encontrarse con un objeto gigante parecido a un cuchillo. Este es el tipo de encuentro que despierta la curiosidad y el asombro de cualquiera. Eso es exactamente lo que ocurrió frente a las costas de Madagascar, donde unos buzos intrépidos encontraron lo que parecía ser un enorme cuchillo de más de 2 metros de largo, brillante y oxidado por el tiempo. Este impresionante descubrimiento ha dado lugar a numerosas teorías en Internet, alimentando la imaginación de muchas personas. Algunas personas especulan que podría ser una reliquia de gigantes prehistóricos que vagaron por la Tierra hace miles de años, seres míticos que han capturado la imaginación humana a lo largo de la historia. Otros sugieren que podría haber sido utilizado para cazar criaturas marinas gigantes como el megalodón, un tiburón prehistórico tan grande que incluso hoy en día inspira terror y fascinación. Sin embargo, una explicación más plausible y menos fantástica es que este objeto sea un accesorio perdido de una película de aventuras submarinas, o una pieza de equipo de un avión o un barco que se hundió en estas aguas hace décadas. El gran tamaño y la naturaleza inusual de este objeto lo convierten en un hallazgo fascinante, independientemente de su origen, y añade un nuevo y emocionante capítulo a los misterios del océano. Cada descubrimiento como este nos recuerda lo poco que sabemos sobre el vasto y enigmático mundo submarino y nos invita a seguir explorando con un sentido renovado de maravilla y curiosidad. Control de la natalidad. Los métodos modernos de control de la natalidad han recorrido un largo camino desde los viejos tiempos y las cosas horribles que las mujeres tenían que hacer para proteger sus propios cuerpos. Pero parece que las mujeres del antiguo Egipto habían hecho una extraña mezcla de estiércol de cocodrilo y miel solo para usarla como anticonceptivo. A pesar de la combinación que suena extremadamente improbable, parece haber tenido algún efecto. Aparentemente, el estiércol de cocodrilo tiene una cierta cantidad de efecto homicida y, para ser honesto, también debería servir como una fragancia bastante desagradable que frenaría el proceso especial de abrazos. Pero claro, tal vez estas personas no tuvieran nariz. ¿Quién podría decir realmente que los antiguos egipcios no eran más que ingeniosos? Y parece que su experimentación y voluntad de utilizar lo que estaba disponible en realidad tuvieron cierto éxito, aunque limitado. ¿Te imaginas cómo se les ocurrió esta solución? Cráneos alargados. La moda y los extraños estándares de belleza no son dominio exclusivo de estos tipos inalcanzables que tenemos en nuestro mundo moderno. Desde que ha habido personas y jerarquías, ha habido ideas sobre la apariencia preferida, y algunos de ellos no solo eran completamente extraños, sino que también podían resultar mortales. Se trata de la inquietante práctica de alargar los cráneos de los bebés en el antiguo Egipto. Al parecer, una cabeza de forma más larga se consideraba un signo de nobleza y belleza. Por eso los antiguos egipcios participaban en la práctica de vendar las cabezas de los niños con tela. Ahora, a medida que el cráneo del niño creciera, las ataduras tipográficas lo forzarían a adoptar una forma antinatural. Y esta deformación craneal parece haber sido especialmente popular entre ciertos miembros de la clase élite. El cráneo largo se asociaría con un estatus social más alto y, por lo tanto, fue perpetuado por todos aquellos que intentaban establecer su posición de privilegio y poder dentro de la sociedad egipcia antigua. Costumbres horribles. Ahora bien, existe este viejo mito sobre los antiguos egipcios que ha continuado hasta hoy. Ha sido desacreditada repetidamente por historiadores y egiptólogos. Sin embargo, parece simplemente persistir, probablemente debido a los prejuicios, pero también a ese efecto sensacionalista que hace que una mala historia sea aún más difícil de deshacerse, incluso si se trata de una época que existió miles de años en el pasado distante. Esta es la leyenda de la llamada novia del Nilo. Ahora bien,
Había un festival importante que los egipcios celebraban todos los años. Y según cuenta la historia, durante este festival, una joven virgen fue elegida y luego arrojada como sacrificio al dios del río Hapi. Ahora bien, esto supuestamente fue para asegurar que las aguas del Nilo continuaran fluyendo e inundando las tierras a su alrededor. El río Nilo era esencial para todos los aspectos de la vida en Egipto y estaba absolutamente en el centro de todo lo que hacían los egipcios. Sin embargo, la idea de la novia del Nilo parece haber sido inventada por supuestos historiadores. Según interpretaciones más modernas de la leyenda, en realidad no existe ningún fundamento, y simplemente fue utilizado por potencias extranjeras como medio de difundir propaganda para etiquetar a la antigua civilización como bárbara y, por tanto, como excusa para colonizar y controlar Egipto. Reyes bebés. Ahora, en general, no es una idea tan brillante poner a un bebé a cargo de, bueno, nada en absoluto, porque esos idiotas no saben nada en el antiguo Egipto. Sin embargo, esos bebés podrían ser literalmente el rey. Sin embargo, ahora todos sabemos que este es básicamente el caso de cualquier tipo de regla hereditaria. Ha habido niños reyes en otros países a lo largo de la historia. Esto no es exactamente exclusivo de las dinastías del antiguo Egipto. Y en realidad, el niño no está a cargo de nada, sino más bien vagamente. Los adultos más competentes liderarán en su nombre hasta que tengan al menos la edad suficiente para dejar de ensuciarse. En realidad, Tutankamón tenía solo 9 años cuando ascendió al trono y se convirtió en faraón en 1332 a.C. Era un líder muy joven y en realidad solo llegó a los 18 años antes de morir. Así que a veces hay muchos conceptos erróneos sobre la edad que tenía en realidad y mucha gente piensa que era un adulto. Otro joven faraón fue Tutmosis III. Ahora él es el pequeño advenedizo que era demasiado pequeño para ser rey, por lo que hizo que su tía madrastra Hatshepsut interviniera y dirigiera las cosas en su nombre. Pero luego él tomó el control e intentó borrarla de todos los libros de historia. ¡Qué joven tan encantador! Los bebés reyes probablemente no sean la mejor idea, pero parece que no hay otra manera que criar a un pequeño tal y cual con más poder que sentido común. La Base Esperanza. Esta estación de investigación argentina se encuentra en la costa noreste de la península antártica, un lugar remoto y deslumbrante. La base fue establecida en 1953 por el Ejército Argentino y el Instituto Antártico Argentino, y hoy en día los científicos que residen allí estudian una amplia gama de disciplinas, como meteorología y otras ciencias relacionadas con el medio ambiente y la biología. La base tiene un papel crucial en la cooperación y la diplomacia internacionales. Como parte del sistema de tratados internacionales, Argentina colabora estrechamente con otras naciones para promover actividades pacíficas, sostenibles y científicas en la Antártida. Además de su labor científica, la base también se dedica a la recolección y análisis de datos sobre el impacto del cambio climático en la región. Este trabajo es vital para comprender mejor cómo el calentamiento global está afectando a nuestro planeta. Como todas las demás estaciones y bases en la Antártida, esta estación continúa con la importante labor de ciencia e investigación en medio del clima cambiante en todo el mundo. La esperanza es que, juntas, todas las naciones que operan estaciones allí puedan descubrir soluciones al cambio climático, promover la sostenibilidad y abordar otros desafíos ambientales que afectan al planeta. La estación también sirve como un punto de encuentro para científicos de diversas disciplinas y países, fomentando el intercambio de conocimientos y la colaboración en proyectos de investigación. Este tipo de cooperación internacional es esencial para enfrentar los desafíos globales y encontrar soluciones innovadoras que beneficien a toda la humanidad. Base O'Higgins. A menudo conocida como Base O'Higgins, esta es una instalación de investigación chilena que se estableció en 1948. Nombrada en honor a uno de los fundadores de Chile. Se encuentra en las islas Shetland del Sur. El general Bernardo O'Higgins es más conocido por su liderazgo durante la Guerra de Independencia de Chile contra el dominio colonial español y como uno de los principales líderes del movimiento independentista,
estuvo a la vanguardia de la configuración del futuro de Chile. Las leyendas de su inteligencia en operaciones militares y habilidades de liderazgo rápidamente le valieron una reputación y un gran respeto entre sus pares, lo que lo llevó a convertirse en comandante en jefe del ejército chileno en 1813. A lo largo de la historia de Chile, ha sido venerado como un héroe nacional y un símbolo de la lucha del país por la independencia. Por lo tanto, es más que probable que tenga un edificio en un lugar de difícil prosperidad en medio de una tundra helada que lleva su nombre. Base Carlini. Situada en la isla Rey Jorge dentro del archipiélago de las Islas Shetland del Sur, la base Carlini es representativa de la presencia y huella de Argentina en la Antártida. La base se llama Carlini en honor a un biólogo argentino llamado Alejandro Carlini, de quien se dice que contribuyó significativamente a una gran cantidad de investigaciones allí. Dedicó su vida a estudiar los ecosistemas únicos y la biodiversidad del lugar, convirtiéndose en una figura muy conocida y respetada en el campo de la ciencia polar. Realizó estudios avanzados en biología y ecología marina y participó en numerosas expediciones para estudiar los mamíferos marinos, las aves marinas y los impactos del cambio climático en los ecosistemas antárticos. Además de establecer lo que ahora es la base que lleva su nombre, fue un apasionado defensor de la protección y conservación de los frágiles ecosistemas de la Antártida, trabajando arduamente para promover la conciencia ambiental mientras abogaba por el establecimiento de áreas marinas protegidas en el Océano Austral. Su enfoque en los efectos del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación inspiró a otros a actuar y apasionarse por la conservación de la Tierra. Estación de Casey Sir Richard Gardner. Casey fue un político, diplomático y estadista australiano cuya extensa carrera abarcó diversos campos como la política, el servicio militar, la diplomacia y los negocios. Desde temprana edad, demostró una notable capacidad para liderar y una habilidad innata para los negocios. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó valientemente en las fuerzas imperiales australianas y participó en operaciones de combate en Francia. Allí, su coraje y determinación le valieron la Cruz Militar por su valentía y acción destacada en el campo de batalla. Después de la guerra, Casey no se contentó con el éxito militar y decidió aplicar sus habilidades en el mundo de los negocios. Se estableció rápidamente como una figura prominente en los sectores bancario y financiero de Australia, donde su perspicacia para los negocios y sus habilidades de liderazgo lo llevarían a ingresar a la política. Su contribución al desarrollo económico del país fue significativa y dejó un legado duradero en la industria financiera australiana. Una de las muchas formas en las que se honra su memoria es a través de la estación Casey, que lleva su nombre. Esta estación es una de las 3 estaciones de investigación permanentes de Australia en la Antártida, junto con Davis y Mawson. La estación Casey es la piedra angular de la investigación y exploración antártica australiana, jugando un papel crucial en la comprensión de uno de los entornos más extremos del planeta. La misma ética e integridad que Casey mostró en su vida continúan siendo valores fundamentales en la operación de la estación hoy en día. Bueno, eso es todo desde las partes más frías del mundo por hoy. La historia de Casey y su legado nos recuerdan la importancia del liderazgo, la valentía y la dedicación en la construcción de un futuro mejor. El horror sobrenatural. Extrañas criaturas de las profundidades. En las profundidades de la superficie del océano, uno puede esperar encontrar algunas criaturas realmente extrañas y de otro mundo. La inmensa presión y la ausencia de luz solar, debido a la refracción de la luz, obligan a estos habitantes de las profundidades marinas a adaptarse de formas extraordinarias. Algunos desarrollan ojos más grandes para captar cualquier luz disponible, mientras que otros desarrollan cuerpos esponjosos para soportar la presión aplastante. Pero, ¿qué pasa con este ser de pesadilla? Es difícil distinguir sus tentáculos de su cabeza, si es que tiene una. Este metraje, que parece sacado de una historia de terror Lovecraftiana, fue capturado por el Proyecto de la Serpiente en 2015 frente a la costa de Angola, en el Océano Atlántico Sur.
El equipo utilizó un vehículo operado a distancia para sumergirse a una profundidad de 4.350 pies cuando se toparon con esta extraña criatura. Inicialmente desconcertados, pronto se dieron cuenta de que no era un monstruo de las profundidades, sino un sifonóforo. Los sifonóforos son fascinantes organismos marinos que funcionan como una colonia, en la que cada individuo desempeña un papel especializado dentro del grupo, lo que da la apariencia de una sola entidad. La estructura flexible y siempre cambiante de estas colonias significa que pueden verse muy diferentes entre sí. Esto se evidenció aún más con el descubrimiento en 2014 por parte de los equipos del EV Nautilus de otro sifonóforo frente a la costa sur de los Estados Unidos a una profundidad de 200 pies. Aunque parecía completamente diferente, pertenecía a la misma familia. Estos hallazgos muestran la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en las profundidades marinas, que sigue asombrando a los científicos. Muñecas con los secretos ocultos del Titanic. El Titanic, conocido por su tamaño y su trágico viaje, sigue siendo uno de los naufragios más notorios. Con 880 pies de longitud, se consideraba insumergible. Este buque, botado en 1911, era una maravilla de la ingeniería y el lujo, diseñado para ser el epítome de los viajes seguros y opulentos. A pesar de esto, el Titanic se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Más de 1.500 de los 2.224 pasajeros y tripulantes murieron en las aguas del Atlántico Norte. Los restos permanecieron ocultos hasta 1985, cuando una expedición liderada por Robert Ballard los localizó. Sin embargo, en 1976, el pescador Abel Frederico Nogueira encontró pruebas del naufragio. Mientras pescaba, recuperó la cabeza de una muñeca de porcelana a unos 2.000 metros de profundidad en la zona del hundimiento del Titanic. El descubrimiento, preservado en un ambiente gélido y de alta presión, insinuó historias personales y vidas perdidas del Titanic, ofreciendo una conexión tangible con el pasado. Tras la muerte de Nogueira en 1992, su hijo vendió la cabeza de muñeca a Teresa Martin, una coleccionista apasionada. Martin descubrió documentos sobre niñas del Titanic que trajeron muñecas. Eva Hart, una superviviente que tenía 7 años durante el desastre, mencionó en sus memorias que dejó atrás su muñeca al ser evacuada. La investigación reveló que la cabeza de la muñeca fue fabricada por Schono y Hofmeister en 1906 y coincidía con la descripción de la muñeca de Hart. Este hallazgo añade una dimensión humana al desastre del Titanic, representando los numerosos objetos personales perdidos. Artefactos como muñecas, cartas y joyas recuerdan las esperanzas y sueños de los pasajeros. El descubrimiento de los restos en 1985 renovó el interés en el Titanic, conduciendo a expediciones e investigaciones. Avances en tecnología submarina han detallado el lugar del naufragio, revelando nuevos conocimientos. Los artefactos recuperados se exhiben en museos globalmente, manteniendo vivo el recuerdo del Titanic. La preservación de estos elementos profundiza nuestra comprensión histórica. El legado del Titanic se inmortalizó en libros, películas y documentales, simbolizando el esfuerzo humano. Sin embargo, los artefactos del Titanic palidecen en comparación con otro descubrimiento submarino en 1984. La ciudad hundida de Atlit Yam. El arqueólogo marino Ehud Galili estaba buceando en la costa de Atlet en Israel buscando un naufragio, pero encontró algo más intrigante. A 40 pies bajo las olas, descubrió restos de casas rectangulares, lo que llevó a excavaciones submarinas. El sitio, conocido como Atlet Yam, reveló tumbas, restos humanos, pozos de agua y 7 megalitos en semicírculo. La datación por carbono mostró que tiene aproximadamente 8.500 años, más antiguo que las pirámides de Giza y Stonehenge. Atlet Yam es uno de los asentamientos neolíticos sumergidos más antiguos conocidos, ofreciendo una ventana a la vida prehistórica. Incluye estructuras bien conservadas, como casas de piedra y edificios comunales, indicando organización social y habilidades arquitectónicas avanzadas.
Los científicos creen que la ciudad fue abandonada debido a un evento catastrófico, un tsunami de 130 pies de altura causado por una erupción del monte Etna en Italia. Este diluvio repentino probablemente sumergió rápidamente la ciudad. El aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo también pudo contribuir, ya que el derretimiento de los glaciares elevó el nivel del mar global, inundando áreas costeras. El descubrimiento de Atlit Yam revela cómo las antiguas civilizaciones respondían a desastres naturales. Sus habitantes se dedicaban a la pesca, agricultura y pastoreo. Herramientas de sílex, cerámica y tejidos muestran su artesanía y comercio. La presencia de animales domésticos y plantas cultivadas indica una forma temprana de agricultura y ganadería. Los 7 megalitos en semicírculo sugieren habilidades de ingeniería y un sistema de creencias complejo, aunque su propósito exacto sigue siendo debatido. Las investigaciones utilizan técnicas de arqueología subacuática como mapeo 3D y análisis de sedimentos para entender por qué el sitio se sumergió y cómo sus habitantes se adaptaron. La preservación de materiales orgánicos permite datación por radiocarbono y estudios paleobotánicos, enriqueciendo nuestro conocimiento de la vida neolítica. Los hallazgos en Atlit Yam desafían nuestra comprensión de la adaptación humana temprana al cambio climático. Comparar Atlit Yam con otros sitios sumergidos ayuda a entender la resiliencia humana antigua. Este sitio destaca la importancia de la arqueología subacuática para descubrir capítulos ocultos de la historia humana y la relación entre humanos y su entorno. Nos vemos en el próximo video.